Dios les bendiga de parte de Rey de Reyes en esta noche. Voy a compartir un tema precioso con ustedes. Amén. Pero voy a orar primero al Padre. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, bendice Dios a los oyentes. Espíritu Santo, abre la mente, el corazón, la mente, el espíritu al que escucha este mensaje, Dios, para que pueda ser bendecido, sanado, restaurado a través de este mensaje, Padre. Espíritu Santo, fluye más, tócalo más a través de este mensaje. Sánalo, Dios, restáuralo y enseña al Espíritu Santo, Dios. Amén y amén. Vamos a ver un tema precioso que dice: la obediencia y el sometimiento a los pies de Jesús me da autoridad y me abre camino para entrar al trono de Dios el Padre. Amén. Jesús se somete al Padre. Amén. Mateo 26:42. Mateo 26:42 nos dice la palabra. Dice así: 26:42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad, le dice. Amén. Jesús. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por segunda vez diciendo las mismas palabras. Jesús le dice al Padre: si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no haga lo que yo no quiero hacer lo que yo quiera, sino lo que tú quieras, Padre. Yo me someto a ti y yo quiero aprender de ti para enseñarles a mis discípulos. Amén. Jesús ora al Padre, se humilla, se somete y clama, y esa oración del corazón de Jesús fue escuchada, Amén. Y venció victorioso, y él logra la victoria sobre el propósito que él tenía de vencer. Amén. Vencer y abrirnos camino al reino a través del sometimiento al Padre y de su muerte en la cruz. Amén. Eso es lo que hace Jesús. Amén. Jesús se somete al Padre y el Padre le somete todo bajo sus preciosos pies. Amén. Vamos a ver aquí como dice Efesios 1, 19, 20. Efesios 1, 19, 20. La palabra lo dice Efesios 1, 19, 20. Aquí. Amén. 1, 19, 20. Dice aquí: el cual operó en Cristo, resucitando de los muertos, dice, sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, mire, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amén. El Padre le somete todo a Jesús, debajo de sus pies. Amén. Los somete todo. Amén. Porque Jesús se sometía al Padre y el Padre le somete todo bajo sus pies. Amén. Aquí el Padre le da autoridad de todo y somete todo bajo sus pies. Amén. Todo lo somete bajo sus pies. Amén. Santiago 4, 7 dice: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Nos da una autoridad, nos da el poder, nos da una orden. Sométanse a Dios. Amén. Sométanse a Jesús. Amén. Y el diablo irá de vosotros, dice. Aquí nos muestra el secreto y la clave, cómo estar encima y no debajo, de ser libres y no esclavos, de tener poder para derribar y no ser derribados, y cómo someter al enemigo bajo nuestros pies. Amén. Y que él no nos someta a nosotros. El arma más poderosa es esta. Si estamos sometidos a Jesús, él pelea por nosotros y hace retroceder al diablo. Amén. La victoria está no en los sacrificios, amén, que hagamos, el ayuno, la oración, la vigilia, predicar la palabra. No está la victoria ahí. La victoria está en someterse y obedecer. Los sacrificios sin sometimiento y obediencia no sirven, no valen nada, no tienen validad, amén, delante del Padre. Jesús, todo lo que hizo, el sacrificio que hizo, le valió, lo tomó en cuenta el Padre Celestial porque él obedeció y se sometió a él, amén. Tenemos que hacer lo mismo, someternos y obedecer a Cristo para que nuestros sacrificios tengan validez delante del Padre. Jesús, amén, Jesús se humilló. Filipenses 2:8. Filipenses 2:8 nos muestra que Jesús se humilló, amén, se rindió, se postró, amén, y tuvo la victoria. Filipenses 2:8 dice así, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Amén. Él se humilló, se postró, amén, siendo Dios, se humilló, amén.
Y para darnos qué ejemplo de que tenemos que humillarnos, debemos humillarnos para poder tener la victoria, amén. Para que todo sea sometido debajo de nuestros pies. Tenemos que aprender de Él, humillarnos, porque Él lo hizo, amén. Él tiene una recompensa, un premio al humillarse y someterse al Supremo Dios. Jesús lo hizo y Él se lo ganó, amén. Él ganó, amén. Esto trae privilegios, amén. Amén. Eso trae privilegios y el que haga esto también tiene privilegios, amén. Jesús se humilló y fue bendecido. Nosotros también nos humillamos, seremos bendecidos. Estos privilegios son para nosotros, amén. Los discípulos, amén, se someten. Mateo 17:6. Los discípulos también se someten. Mateo 17:6. Vamos a ver Mateo 17:6 qué dice. Dice: al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor, amén. Jesús les hablaba a los discípulos, les enseñaba. Y cuando oían las palabras de Jesús, se sometían, se humillaban, se rendían, amén, temblaban. Amén, nosotros somos sus discípulos. Tenemos que temblar, tenemos que humillarnos al Cristo de poder y de gloria, porque Él lo hizo ante el Padre, amén. Él oraba, Él se humillaba ante el Padre, amén, y temblaba. Nosotros también tenemos que someternos, humillarnos ante Cristo, temblar ante sus palabras poderosas, amén. Tenemos que, cuando escuchamos la voz potente del Padre, nos lleva a someternos y a humillarnos a los pies de Jesús y temblamos. Pero cuando hay obediencia, amén, cuando hay obediencia, amén, cuando hay obediencia, tenemos que humillarnos. Dice en Apocalipsis, dice que 5:8 dice que los ancianos, los 24 ancianos y los 4 vivientes se postraban ante Cristo en el reino de los cielos. Amén. Ellos siendo salvos, ya siendo salvos, estando en el cielo se postran ante Cristo. ¿Cuánto más nosotros que estamos en la tierra todavía, que estamos aquí propensos a fallar, que todavía estamos aquí en este mundo lleno de pecado? Más tenemos que postrarnos, humillarnos. Si los ángeles, los 24 ancianos, se postran ante Cristo y le dan la gloria, cuánto más nosotros que todavía estamos en esa tierra, hermano. Tenemos que humillarnos, rendirnos, postrarnos, darle la gloria al Señor, amén. Someternos para poder ir al cielo, amén. Este mundo, amén, estaba en este mundo, amén, y ellos son salvos, ya son salvos, pero ellos se humillan y se postran al Cristo de poder, amén. Jesús se sometía y tenía confianza en el Padre. Mire, Jesús se sometía y tenía confianza en el Padre. Mateo 26:53. Vamos a ver qué dice Mateo 53. Dice así. Dice: ¿acaso pensáis que no puedo orar a mi Padre y que Él ahora no daría más de 12 legiones de ángeles? Amén. Mire, Él tenía confianza. Cuando lo estaban tomando a Él para matarlo, Él decía que iba a pedir ángeles. Él podía pedir ángeles y destruirlo a todos. ¿Por qué? Porque se sometía y sabía que Dios le respondía. El Padre le respondía y enviaba ángeles para defenderlo. Amén. Él tenía confianza. Él tenía confianza en lo que hacía. Jesús tenía tanta confianza que Él oraba y le respondía inmediatamente porque se sometía. Jesús se sometía a las órdenes del Padre. Así nosotros también, si nos sometemos a los pies de Jesucristo, lo que pidamos Dios nos lo va a dar. Jesús nos lo va a dar. Amén. Jesús se sometía al Padre y el Padre le daba, amén. El Padre de inmediato le contestaba. Nosotros nos sometemos a Cristo y Jesús de inmediato nos responde y nos da la victoria, amén. Jesús dio ejemplo de someterse en oración, amén. 6:43 de San Marcos 6:43. San Marcos 6:43 dice así. 6:43. Y recogieron San Marcos 6:43. San Marcos 6:46, perdón. Dice así: respondiendo, y después que él hubo despedido, se fue al monte a orar. Amén. Jesús nos da ejemplo, amén. Jesús nos da ejemplo, amén, de someterse en oración. Jesús dice que aquí se fue y lo dejó y se fue a orar. Siempre manteniendo oración, suplicando, amén, buscando, orando, clamando, amén. Si Jesús oraba, que era Dios, ¿cuánto más nosotros tenemos que orar, amén? Que no somos dioses, somos criaturas, amén. Tenemos que orar, tenemos que ayunar, pero tenemos que someternos, obedecer para que sea visto ese sacrificio delante de Dios y sea recibido, amén.
Dice la palabra aquí, siempre mantenía sometido al Padre y los sacrificios que él hacía eran tomados en cuenta. Si nosotros nos sometemos a Jesucristo, amén, nuestros sacrificios son tomados en cuenta, amén. Si nos sometemos a Jesús en obediencia, amén, en amor, con misericordia, lo hacemos todo con amor, los ayunos, las vigilias, las prédicas, todos los días de ofrendas son tomadas en cuenta delante de Dios, amén. Todo tenemos que hacerlo con obediencia y sometimiento a Jesucristo el Señor, amén, para que sea tomado en cuenta delante del Padre, amén. Jesús oraba, amén, para recibir instrucciones del Padre, Marcos 1:35, amén. Marcos 1:35, Jesús oraba para recibir instrucciones ¿de quién? Del Padre. Jesús oraba, él no se quedaba quieto esperando ahí. 1:35 dice aquí, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Él siempre oraba, buscando instrucción, buscando la guía del Padre a través del Espíritu Santo para poder enseñar, para poder vivir en obediencia. Amén. Siempre sometido, buscando la dirección del Padre. Amén. Para hacer las cosas bien. Y eso es lo que Dios nos enseña, Jesús nos enseña. Tenemos que orar, tenemos que buscar a Dios, someternos a Jesús, a los pies de Jesús, amén. Dejarnos guiar por su Espíritu Santo para que todo salga bien y nuestros sacrificios que hacemos sean tomados en cuenta delante de él, amén. Jesús oraba, hablaba con el Padre y le enseñaba y lo instruía y lo guiaba porque él se sometía. Por eso el Padre le enseñaba. Si nosotros nos sometemos y oramos y hablamos con Cristo, él nos enseña, nos instruye y nos guía con su Santo Espíritu. Amén. Vamos a ver, también dice Lucas 9:29, que somos transformados. Lucas 9:39, somos transformados a través del sometimiento. 9:29, dice aquí la palabra, 9:29 dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Su vestido blanco resplandecía. Amén. Mientras oraba, su rostro resplandecía a Jesús. Su vestido blanco. Amén. Eso es lo que, ese es el resultado. Amén. Ese es el resultado de someterse, de orar y hablar con el Padre. Amén. Ese fue el resultado de Jesús. Orar y hablar con el Padre. Y ese es el resultado de nosotros si nos sometemos a Jesús y hablamos con Cristo. Somos transformados, somos cambiados por dentro y por fuera, amén. Somos diferentes, amén. Pero tenemos que someternos al Cristo de poder, a sus pies, porque Jesús se sometió al Padre y fue transformado y fue cambiado, amén. Fue diferente, amén. Y una nube gloriosa lo cubría siempre a Jesús, amén. En pruebas y desafíos, tentaciones, debemos ir a los pies de Jesús. Jesús lo hizo, amén. Jesús lo hizo. Lucas 22:44. Jesús fue cuando estaba en un desafío, en una aflicción, en una prueba. Él fue a los pies de ¿quién? Del Padre. 22:44. Fue a los pies del Padre, dice. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como gran gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén. Jesús oraba en aflicción, en angustia, en un desafío tremendo. Amén. Estaba en la confrontación allí. Amén. Y sudaba gotas de sangre. Pero a los pies del Padre él pudo vencer. Cuando estemos en aflicción, en angustia, en miedo y en temor, estemos en problemas, vamos a los pies de Cristo, en obediencia, en sometimiento, el Padre, Jesús nos va a dar la victoria. Como el Padre le dio la victoria a Jesús, Jesús nos da la victoria a nosotros cuando estemos en agonía, en aflicción, en desafíos. Vamos a los pies de Cristo, humillémonos y Él nos va a dar la victoria. Él nos va a dar la victoria, la salida, amén. Tenemos que ir a los pies de Cristo. Este es el resultado, amén, de someterse, amén. Este es, cuando Jesús se encontraba en una situación adversa, se postró ante el Padre. Cuando estemos en la misma situación, debemos hacer lo mismo y tendremos la victoria, amén, tendremos la victoria sobre estas situaciones. Jesús recibe la autoridad, Lucas 3:22, Jesús recibe una autoridad preciosa. Lucas 3:22 dice la palabra aquí. Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma
en forma corporal como de paloma, dice. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Mire las palabras poderosas que dice el Padre Jesús. Amén. Porque todo lo que hacía Jesús era agradable ante el Padre. Y el Padre dice, tú eres mi Hijo amado, en que mi alma tiene complacencia. Y le da autoridad y derrama el Espíritu Santo. Amén. Y Jesús comienza a hacer milagros, comienza a predicar con fuego y poder. Amén. Porque se sometía y hablaba con el Padre. En esta preciosa noche te invito que tú hagas lo mismo, que tenemos que hacer lo mismo, debemos hacer lo mismo, amén. Debemos hacer lo mismo, amén. El Padre le da autoridad a Jesús, su Hijo, por medio del Espíritu Santo, porque Él se sometía a sus órdenes y se sometió a Él. Mateo 26:39. Mateo 26:39 nos habla también la palabra de que Él se sometió a Él. 26:39 dice la palabra aquí. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, páseme esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Mire Jesús como de obediente. Se postró ante el Padre. Dijo, Padre, si es posible, yo no quiero hacer lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, Padre. Y eso le agradaba al Padre. Amén. Y eso le agrada a Jesús cuando venimos a los pies de Él. Señor, haga tu voluntad conmigo. Haga tu voluntad conmigo. Yo quiero hacer lo que tú quieras, no lo que yo quiera. Quiero caminar como tú quieras. Quiero hacer como tú quieras. Quiero hablar como tú quieras, Padre. Pero no como yo quiero. A mí eso le agrada a Jesús. Y comienza Jesús a bendecirnos y a poner todo bajo nuestros pies. Todo. Amén. No, Dios nos ha dado a nosotros. Somos cabeza. Nos da autoridad. Somos cabeza. Amén. No cola. Amén. Jesús nos da la autoridad. Amén. Jesús recibe autoridad sobre. Amén. Sobre todas las cosas. Miremoslo sobre qué tiene autoridad Jesús. Marcos 3:11. Marcos 3:11. Ahí nos dice sobre qué Jesús tiene autoridad y sobre qué Jesús nos da autoridad. Marcos 3:11. Dice la palabra. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mire, ¿sobre qué le dio autoridad el Padre? Sobre los demonios. ¿Y sobre qué me da autoridad a mí y a ti? Sobre los demonios. Amén. Cuando nos sometemos a Jesucristo. Cuando nos sometemos a Jesús. Amén. Nos da autoridad y poder. Amén. Vemos que la autoridad que tiene del Padre. Amén. Vemos la autoridad que tiene del Padre, de la autoridad misma que tiene el Padre, amén, nos la da a nosotros, amén. La autoridad del Padre viene a través del Espíritu Santo, amén. Y esa misma autoridad que le da a Jesús, nos la da también a nosotros, amén. A través del Espíritu Santo, para poder someter todas las cosas debajo de nuestros pies, amén. Él nos da autoridad, amén. Se somete, amén. Jesús se somete, amén. Los demonios se someten. ¿Por qué? Porque yo me someto. Jesús se sometió al Padre, los demonios se someten a Jesús. Yo me someto a Jesús, los demonios se tienen que someter. Se me tienen que someter porque yo me someto al Cristo de gloria. Amén. Él obedeció, debemos obedecerle. Jesús obedeció, nosotros también tenemos que obedecer a Cristo. Juan 20:21. Juan 20:21. Jesús obedeció al Padre, nosotros también tenemos que obedecer ¿a quién? A Jesús. Jesús 20:21. Jesús 20:21 dice la palabra así. Entonces Jesús le dijo, ve. Entonces Jesús le dijo, ve. ¿Ves? Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, porque me envió el Padre, así yo los envío. Amén. Así como el Padre me envió a mí, dice la palabra aquí, yo los envío a ustedes. Amén. Así como yo me someto al Padre, ustedes sométanse también a mí, y yo le doy autoridad. Amén. Yo le doy autoridad. Amén. Así como recibió del Padre la autoridad y lo envió, nosotros también recibimos autoridad de Jesús y nos envía. Amén. Dice, amén. Jesús dice, yo abro y cierro la puerta del cielo. Yo abro y cierro la puerta del cielo. San Juan 15:23. Jesús dice, yo abro y cierro las puertas del cielo. San Juan 15:21.
Dice aquí, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no os conocen. Amén. Porque no conocen al que me envió. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Amén. Y el 23 dice, el que me aborrece a mí, también aborrece al que me envió. Amén. La obediencia abre el cielo. Amén. Y la desobediencia cierra el cielo. Amén. Amén. Si Jesús se sometió al Padre, nosotros sometemos a Jesús. Y el que aborrece al Padre, el que aborrece a Jesús, aborrece al Padre. Amén. Tenemos que someternos. Amén. Tenemos que someternos al Cordero de Dios para tener autoridad. El que no se somete a Jesús no entra a donde está el Padre. El que no se somete a Jesucristo no entra a donde está el Padre. Todo está bajo los pies de Jesús. Hebreos 2:5. Hebreos 2:5. Dice la palabra aquí. Hebreos 2:5 dice la palabra. Amén. El que no se somete al Padre no entra al reino de los cielos. Dice aquí, todo está bajo los pies de Jesús. Hebreos 2:5 al 8. 2:5 al 8. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar, ¿qué es el hombre para que te acuerdes? El Hijo del Hombre para que lo visites. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria, de honra, lo pusiste sobre la sobre de tus manos, todo lo sujetaste debajo de sus pies, porque cuando lo sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto. Dice, a él todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas. Amén. ¿Por qué? Porque hay personas que todavía no se sujetan a Cristo. Hay pastores, personas que llevan 15, 20 años que no se someten a Cristo. Por eso Jesús no puede someterle a ese personaje las cosas. No se le somete nadie a ese personaje, porque ese personaje no se somete a Jesús. Hay pastores, evangelistas, siervos de Dios que llevan 15, 20 años, personas que van a la iglesia y no se les somete nadie ni nada a ellos. ¿Por qué? Porque ellos no se someten a Cristo, son desobedientes, ayunan, oran, claman, pero ayunan y claman y oran, pero no se someten y no hay obediencia en ellos. Amén. Viven como quieren vivir, viven como les da la gana, viven como quieren. Amén. Por eso no hay sometimiento. Por eso Jesús, Rey de Reyes, no le somete a ellos nada. Amén. Viven en desobediencia. Alabado sea Jesucristo. Jesús se sometía al Padre y sujetó debajo de sus pies. Nosotros nos sometemos a los pies de Jesús y Él somete debajo de sus pies a todo. Amén. Todo está bajo su autoridad. Todo está bajo la autoridad de Cristo. Corintios 15:27. 1 Corintios 15:27 dice la palabra que todo está bajo su autoridad. 15:27 dice así. Porque todas las cosas las sujetó, dice, debajo de sus pies. Cuando dice todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Amén. Todo está sujeto a los pies de Cristo. Todo lo sujetó. El Padre sujetó todo bajo los pies de Cristo. Y Jesús sujeta todo debajo de nuestros pies si nosotros nos sometemos a Él. Amén. Dice la palabra 1 Corintios 15, 25, 27, 28. El único que no se somete a nadie es el Padre. Todo lo entrega al gobierno de Cristo. Amén. Todo el gobierno lo entrega al gobierno de Cristo Jesús. Amén. Y Jesús nos lo entrega a nosotros. Efesios 1:22. Efesios 1:22. Amén. Efesios 1:22 nos habla la palabra preciosa de que a Jesús le entregan todo el gobierno. Y Jesús nos entrega a nosotros el gobierno. Amén. Dice, sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Miren. Todo lo sometió a Jesús. Y Jesús nos lo dio a nosotros. Todo nos lo dio. Amén. Dice aquí. Y sometió, dice, todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Miren. Nosotros somos cabeza. Y bajo nuestros pies está todo. Pero si nos sometemos, si nos humillamos. Amén. Si creemos en Cristo Jesús. Amén. Tenemos que creer en Él. Amén. Dios nos dio autoridad sobre todos los demonios. Marcos 16:7, echarán fuera demonios, principal y potestad, gobernar las tinieblas, echarán fuera, amén.
En el nombre de Jesús, Mateo 1 nos da autoridad. Amén. En mi nombre echarán fuera demonios. Amén. Porque Jesús recibió la autoridad del Padre, Jesús nos da autoridad a nosotros. Amén. Entonces, este es el momento de recibir a Jesús y someterse a Cristo. Sométete a Jesús. Busca a Dios. Busca al Cordero. Amén. Porque Él te da autoridad. Ya no vivas una vida de miseria, una vida de derrota, una vida de decaimiento, una vida de hipocresía, de maldad. Amén. Ahí, agachar la cabeza, no. Levanta tu cabeza y humíllate a Jesús. Busca a Dios, póstrate a Jesús a los pies y Él te va a dar autoridad sobre todo lo que te está agobiando. Ya no seas esclavo, sé libre. Baja la cabeza a los pies de Cristo y Jesús te da la autoridad sobre eso que te está agobiando, que te tiene dominado. Amén. En el nombre de Jesús. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Bendice a los oyentes. Bendice, Dios, a aquellas vidas que vienen a este video. Bendice a aquellas vidas que escuchan esta palabra. En el nombre de Jesús, Padre. Fluye, Espíritu Santo, más fuego a Dios. Que esta palabra los sane, los restaure, papá. Sean sometidos todos a los pies tuyos, papá. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, que esta predicación sea de bendición y sanidad para todos los que miran en este país y en cualquier lugar del mundo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga.